9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El vencedor. El cuento narra la pelea entre dos estudiantes, Juncos, un niño pobre, y Cancio, un niño rico. Todos los compañeros los rodean y apuestan mientras los dos se golpean con fuerza. Al final, Juncos vence a Cancio, pero en vez de celebrar, rompen llanto. Su victoria no le trae alegría, sino tristeza y culpa. Vallejo nos muestra que ganar por violencia no hace a nadie realmente un vencedor. Hoy analizaremos cómo este mensaje sigue vigente en la niñez actual. Bienvenidos a nuestro reportaje La violencia y la presión social en la niñez. Una mirada desde el vencedor de César Vallejo. Este reportaje busca comprender cómo las dinámicas de fuerza de violencia y la presión de grupo influyen en el comportamiento de los niños en la actualidad. Nuestro punto de partida es un análisis argumentativo que realizamos en clase, donde concluimos que la verdadera victoria no está en la fuerza, sino en la empatía y en la capacidad de reconocer al otro como igual. Hoy contamos con la presencia de la licenciada en Educación Primaria, Docencia Universitaria y doctorado en Ciencias de la Educación, el cual nos dará su aporte en este tema muy importante, que será de primera mano. Nos ayudará a comprender cómo los niños replican conductas violentas y cómo éstas influyen en la presión social. Continuemos. Muy buenas tardes, doctora Natalie Silva. Para comenzar, ¿cree usted que hoy los niños siguen recibiendo presión para demostrar fuerza o valentía, especialmente en espacios escolares como patios o recreos? Bueno, ahora en la actualidad que vivimos, los niños siguen recibiendo presión de parte de los compañeros de clase, o ya sea en el mundo o en el ambiente en el que se desarrollan. Existe una especie de acoso dentro de las instituciones educativas, ya sea bullying, maltrato físico, psicológico, que hace presión en los estudiantes y que genera que busquen medidas de protección entre ellos mismos para poder cuidarse. En realidad eso no es lo adecuado, pero por ende, como no existen las normas o leyes que hagan que los estudiantes reciban un respaldo por parte de los docentes, ellos han tratado de ver las medidas necesarias como estudiantes para poder respaldarse ante cualquier situación que exista dentro de la escuela. Muy bien, continuamos. En el cuento, Junco siente una profunda culpa después de ganar la pelea. ¿Cómo se relaciona ese remordimiento con la formación moral durante la infancia? Si bien es cierto, Junco tenía una estabilidad económica distinta a la de Cancio. Él era de bajos recursos económicos, ¿no? Y su formación quizás dentro de su casa no era igual a la que recibía Cancio, lo que le generó un remordimiento al tener revancha contra Cancio, ¿no? Entonces en esto juega un papel muy fundamental los valores y la formación que hay dentro del hogar, porque el hogar es el pilar de la formación de un estudiante. Ya en la escuela es el complemento, pero a pesar de que Junco había ganado la revancha, su formación de valores, tal vez había recibido una formación donde le enseñaban que el respeto hacia los demás era predecible, lo hacía sentirse mal ante lo que había hecho para generar revancha con su compañero. Y es lo que vemos en la actualidad. Vemos la pésima formación que hay dentro de casa y que impide que los niños vean distintas formas de poder solucionar un problema o una adversidad que se presente dentro
la escuela o fuera de ella. Tanto se ha perdido la formación de ello que los niños, por cualquier cosa, aunque sea pequeña o mínima, La violencia celebrada por los compañeros, como ocurre en El Vencedor, ¿cree que sigue presente en las escuelas actuales? ¿Qué tan normalizado está que otros niños festejen actos violentos? Es cierto, en la actualidad, tanto en los niveles preescolar, primaria como secundaria, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar ya con adolescentes y se observa actualmente en pleno siglo XXI que los estudiantes siguen generando rivalidades entre ellos. Incluso los demás estudiantes que son compañeros de aula incitan a los demás a generar peleas entre ellos, les dicen cosas que no son verdades. Por ejemplo, que hay otro estudiante que está hablando mal de él para generar conflictos. Esto incluso pasa porque monetizan de tal manera como subiendo a redes videos que ellos mismos graban de golpizas donde los estudiantes están violentándose entre ellos. Incluso allí aparece donde los niños están avivando y alentando para generar el conflicto, y eso genera que los estudiantes sientan como un ambiente en el que gozan, al parecer, de que existan este tipo de sentimientos que no deberían de existir en las escuelas. En la actualidad estoy trabajando con alumnos de primaria y los estudiantes se ve consecutivamente de que se golpean hasta la actualidad y los demás celebran. Algo que notamos en nuestro análisis es que la violencia no siempre nace del niño, sino del contexto que lo rodea. Familia, escuela, medios, redes sociales. ¿Qué tanto peso tiene el entorno en estas conductas? Es muy cierto, en la actualidad el entorno influye mucho en el pensamiento de los niños. Hay niños que vienen con valores muy cimentados de casa, como el respeto, la no violencia, pero al ver el contexto de los demás, que incluso los niños los incitan y dicen, si tú no golpeas, entonces no eres parte del grupo. Si tú no haces lo que te decimos, entonces no puedes ser parte de nosotros. Entonces los niños se ven hostigados, incluso fomentados a generar estos ambientes, aunque a veces no lo quieren, incluso en mi labor como maestra, los niños que vienen de casa con formación de valores muy bien cimentados se acercan y nos dicen, yo no quiero ser como el resto. Y eso influye mucho en la actualidad, porque en vez de que sigamos cambiando la educación, cada día va empeorando, producto de niños que vienen de hogares de padres separados, de hogares que solamente o viven con la mamá o viven con el papá, o simplemente son abandonados o viven con un abuelo. Entonces son niños que ya traen desde casa esos resentimientos, ¿no? Y que lamentablemente van a la escuela y pues vuelcan todo lo que sienten e incitan a los demás a generar el disturbio dentro del colegio. Como muestra Vallejo, la verdadera victoria no está en dominar, sino en conservar la humanidad y la empatía. También vimos que la reacción de Juncos, su llanto final, refleja la contradicción entre lo que la sociedad espera de él y lo que emocionalmente él siente. Esto nos hace pensar en cómo los niños reprimen sus emociones para poder encajar. Por eso consideramos que El Vencedor sigue siendo un cuento totalmente actual. Trata de un niño que no quiere ser violento, pero se ve empujado a hacerlo por presión de grupo, para no decepcionar al grupo. Agradecemos profundamente al especialista por acompañarnos hoy y ayudarnos a comprender este tema tan importante para la humanidad. Como muestra Vallejo, la verdadera victoria no está en dominar.
está en conservar la humanidad, la empatía y en la capacidad de reconocer al otro como igual. La violencia no construye, solamente divide. Solo cuando reconocemos el dolor ajeno podemos considerarnos verdaderos vencedores. Ojalá este mensaje siga llegando a más espacios educativos y familiares.